Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Entre Machas. Ay, ¿cómo están? Yo soy Danida Costa. Libera Álvarez, mucho gusto. Yasmin Barrios. ¡Ay, bienvenides! Y hoy tenemos a una invitada especial. ¿Cómo estás, Ale? ¿Te quieres presentar, por favor? Hola, sí, bueno, yo soy Alejandra López, voluntaria de Guatemala Menstruante. Y pues con ellas he encontrado mi camino a una menstruación positiva. Ay, Sí. qué ameno, qué bonito escuchar eso. Bienvenida. Ay, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pues me siento bastante bien, emocionada, un poquito nerviosa porque es mi primer podcast, pero muy bien. Wow, pues bienvenida. Este es nuestro segundo episodio. Estamos muy contentas de tenerte. Sí. Sí. Vamos a empezar hablando de tu primera menstruación. Contanos cómo fue tu primera menstruación. Fue un shock. O sea, yo soy una persona que sufre de ansiedad y como siempre al hablar de menstruación te va a salir sangre, pero nunca te hablan de los procesos que van a venir antes. Entonces, el ver que de mi cuerpo salía un flujo café, entre café y negro, fue un shock total. O sea, yo me estaba casi que muriendo, llegué con mi mamá corriendo a decirle, mira, esto me está pasando, no sé qué tengo, yo ya estaba casi que hiperventilada y así mal. Y ella fue como de, no, tranquila, te está viniendo tu periodo. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo dolor? ¿Por qué me duelen los pechos? ¿Por qué me siento así, con muchas emociones? Fue una experiencia bastante compleja, digámosle. ¿Y tu mamá te había hablado de la menstruación antes? Sí, mi mamá siempre me había hablado, pero nunca me había dicho esto y esto va a pasar. Porque en ese sentido discrepamos mucho. Ella es una persona que su menstruación es la favorita de Dios, por así decirlo. Me encanta. Sí, ella menstrua un día, cero dolor, cero flujo abundante, y yo siempre fui todo lo contrario. Menstruaciones de 8 días, menstruaciones de dolores horribles, flujo muy abundante. Ay, no. Entonces, Te tocó lo de ella. Ajá, entonces ella tampoco sabía cómo de... Cómo apoyarte, cómo orientar. apoyarme, cómo orientarme, cómo decirme estos días van a durar, porque ella era como de un día, un flujo mínimo, o sea, solo llegaba para avisarle tipo, no estás embarazada, nos vemos el siguiente mes. Chao. Sí. ¡Wow! Qué contrarias, qué complejo también para tu mamá, o sea, saber cómo apoyarte con tú teniendo una menstruación tan distinta a la de ella, pues. Sí, fue un shock creo que para las dos, porque ella ver que habían más tipos de menstruación y no saber en ese sentido pues cómo apoyarme, porque ella cero pastillas, cero dolores, un paquete de toallas le podía durar hasta 3 meses, Wow. porque o sea, usaba una y ya paraba el sangrado y no necesitaba más en un mismo día. Y yo era como hasta 3 paquetes en el periodo, entonces sí fue un shock bastante para ambas. ¡Wow! Sí, veo que Lila está sorprendida. Sí, la verdad es que sí. Estoy sorprendida de cuánto le duraban las toallitas. Es porque sí, realmente era como unas gotitas, supongo, y ya tu mamá estaba súper. Sí, y ella estaba en su prime. O sea, ella ya era como de, Wow. ok, ya vino, ya se fue, sigamos con nuestra vida. Wow, y qué loco pues, porque entonces eso también te dice que el tipo de menstruación que tenés no es un indicador de fertilidad, porque aquí estás tú, ¿eh? ¿Ah? Sí, O sea, aquí estás tú, aquí estás tú. Wow. Y entonces tu menstruación fue de mucho dolor, ¿no? sí, de hecho, recordando y hablando ahorita con Jasmine, meses antes tuve mi primer cólico, que me dejó acostada en el sillón de mi abuelita, sin poder moverme porque me dolía muchísimo. Y me llevaron al doctor, estuve con doctores y fue como de, no, mira, es que ya te va a venir tu periodo, te vamos a explicar qué es. Y nada, pues fue como del dolor es parte del proceso. ¿Y estabas muy pequeña? Cuando- Estaba en sexto primaria, creo que tenía como 12 años 12, más o menos. suele Sí, ser la edad, sexto ¿verdad? primaria es pequeño. Eres chiquito. Sí, Es menor de edad. Sí.
Sí, el doctor fue como, bueno, pague su consulta, ya váyase. Tome su tecito, su ibuprofeno y váyase. Sí, casi que así fue. Wow. Ay. ¿Y estos cólicos vinieron antes? Dijiste que lo estabas hablando Sí, con le Jasmine, vino ¿no? desde antes. Sí, vino un par de meses antes, pero fueron 2 días y nunca más volvió a tener cólicos, entonces yo dije, así va a Ajá. ser, hasta que me vino mi primera menstruación. ¿Y que ahí tuviste cólicos? Sí, ahí Sí. tuve cólicos. ¿Antes de que te bajara o durante? Durante. Sí. Y fue la primera vez que vi un coágulo enorme salir de mi cuerpo. Ajá. Así como, mamá. Así. Ajá, yo así como de... ¿Qué es esto? No, y Es te un salió un ovario, ¿qué es? coágulo. Sí. Wow. Y así fue todas tus menstruaciones, ¿no? Todas, con mucho dolor, distintos síntomas y siempre con muchos coágulos. ¿Y cuánto es? ¿Eres regular? Sí, eso es como lo más irónico con los diagnósticos que me dieron, porque yo siempre soy muy regular. O sea, a mí me dice el calendario que me tiene que venir el 28 del mes y el 28 me está viniendo. Entonces, siempre he sido muy regular. Nunca ha pasado un mes que no me venga. Pero dijiste los diagnósticos, o sea que tú, a partir de, porque has mencionado que te dolía mucho tu menstruación, entonces a partir de eso visitaste como expertos o como fuiste a la ginecóloga o al ginecólogo, Sí. médicos. Sí, de hecho, mi primera experiencia con un ginecólogo fue un ginecólogo hombre. Que sí, no les confiamos. Busquen ginecólogas mujeres. Sí. O sea, cada quien pues, pero aquí hay inclinación Sí. por Ante la ginecólogas vulvavientes. experiencia, Sí. sí. Que sepan que es de menstruar. Sí. Y pues era el ginecólogo, por así decirlo, de la familia, porque él había visto a mi mamá, había visto a mi tía, incluso a mi prima. Entonces era como de la opción más viable, ¿no? Y fui por el dolor, que era mucho. Fui también porque me empezaba el acné muy fuerte. Y porque me pasó algo que empecé a segregar leche de los pechos. Entonces fue como Ay, los dale, 17 ¿qué edad años. tenías en eso, recordar? Como 18 años más o Ok, menos. sí, hasta los 18, o 18. sea que de tu primera menstruación, tú habías pasado 7 años regularmente en agonía. Sí. Muy dramático, pero de mi Sí, parte, no. así decir en agonía, pero mucha no sabemos cómo cada quien experimenta el dolor, ¿va? Sí, y Sí. no era tan fuerte el dolor, pero sí, el ver que me Te estaba asustaste, segregando ¿no? Sí te leche de preocupaste. los pechos fue impactante, yo me voy a morir. O sea, ¿qué me está pasando? No fue como, yo te espero. No. Sí, así como de, ¿qué está ¿Qué es eso? pasando? Ajá. Entonces ahí fue como, mira, a mi mamá, esto me está pasando, creo que tengo que ir al doctor. Y ya, pues fuimos, me hicieron pruebas, me salió que tenía una hormona, creo que la prolactina, no sé muy bien, un poquito alterada, pero incluso fue como de, bueno, el dolor es normal, tu cuerpo se sigue adaptando y yo ahora que lo pienso digo, casi 8 años después mi cuerpo se seguía adaptando a la menstruación. Sí. ¿En serio? Demasiado, ¿no? Y después de eso, también me dijo que era normal que mi periodo tardara 8 días, porque se seguía acomodando mi cuerpo a la menstruación. Ajá. Wow, cuánto acomodo. Sí, yo así como de, Un eterno como, sí. ¿verdad? Y pues pasó, años después volví a ir a la ginecóloga. Y ahí cambiaste de médico. Sí, cambié a una ginecóloga mujer que pues yo la busqué, me salió en TikTok, Instagram y yo dije, ok, ella se ve que entiende un poquito más, se ve que empatiza un poquito más con Buen uno. marketing. Buen marketing. Y fui y me hicieron igual pruebas y todo, pero fue como bueno, sí, el dolor está, pero hay que ver qué tan intenso es, qué otros síntomas estás teniendo. Yo en el periodo sufría muchas jaquecas, pero jaquecas así que hasta me nublaban la vista. Eran jaquecas muy fuertes. Y fue como de, bueno, es que es normal por las hormonas y todo eso. Yo como de, Es que bueno. cómo va a poder ser normal, o sea, tenemos 12 menstruaciones al año, ¿cómo vas a tener 12 menstruaciones al año, echa en punta, y de eso 8 días, son 12 por 8 es 96, esto es
un poco menos de un tercio del año. Son No. casi 100 días. Eso sin contar que yo tenía 3 días al mes que eran mi prime. O sea, 3 días al mes. Quitabas todo y solo te quedan 3. Sí, porque yo tenía dolores en la fase ovulatoria, entonces ahí me venían cólicos. Tenía dolores premenstruales, Ajá. que era ya como otra semana. Tenía los dolores de la menstruación, que eran los más Durante. fuertes durante. Y si quitas todo eso, te quedan 3 días. Ajá, y tenía los dolores postmenstruación. Entonces eran 3 días los que yo tenía sin dolor, básicamente. Y digamos, cuando tú le manifestabas esto a la gine, como que prácticamente, digamos, me imagino, le comentabas como que te dolía antes, durante y post. Sí. Y siempre te respondía que estaba, pues, normal porque por las hormonas. Sí, por las hormonas y porque pues es normal tener No, hombre, dolor. qué rico. Lavarse las manos en las hormonas. Es que é um não posso com os doutores. Gremio, por Dios. Necesitamos, eso es un indicador muy importante que necesitamos investigación de cómo las hormonas interactúan con nuestro cuerpo y con nuestra menstruación. O sea, cómo se van a lavar las manos y te van a decir, o sea, solo 3, ay no, ya ni quiero echar la materia. Sí. No. Culpabilizan Y entonces prácticamente. fuiste con esta, ajá, culpabilizan prácticamente, sí, son las hormonas. Sí. Yo puedo responsabilizar a mis hormonas cuando estoy alterada porque no me responden al mensaje a los 5 minutos. Las ginecólogas no. Total. Sí. Ay, qué lamentable. Va, y esto fue después de los 18 que fuiste con ella y te dijo que era normal lo de las jaquecas y esto, ¿no? Sí, fue como a los 23 años más o menos, entre 22 y 23 años que volví a visitar al ginecólogo porque me quedó muy mala experiencia de volver a ir con él. Aparte, era hombre, entonces no me sentía cómoda que me revisara, que estuviera ahí indagando y... Tan ajá. íntima. Sí. Así como, Máxima vulnerabilidad. Sí. Yo quiero como poner sobre la mesa para la gente que no tiene vulva ni tiene vagina, o sea, los benehabientes, cómo es como de verdad ir al ginecólogo, a la ginecóloga, ¿no? O sea, te meten el espéculo. Es como cuando vas al dentista Pero y tenés así la cosa que está absorbiendo la saliva, el espejito, la otra cosa y alguien metiéndote los dedos. Así, solo que en la vagina, Ajá. básicamente. Y estás completamente desnuda. Porque Exactamente. Te dan Te dan una una bata, batita te de dan relita. una bata, pero que te quites toda la ropa. Ajá, ajá. Toda la ropa. Entonces estás solo con una bata de doctor, acostada en una camilla, completamente vulnerable. Sí. Ante todo. Ante todo, entonces es ir al dentista en bolas, Sí. Sí. básicamente. pero no te tocan la boca. Y con las piernas abiertas. Te tocan los otros, la otra Sí. boca. Los otros labios. Oh my God. Y entonces, este diagnóstico no te funcionó, fuiste con otro ginecólogo. Este ginecólogo con el que fuiste es el de la familia. Sí, el primero. El primero. Primero. Regresaste al punto 1, digamos. No, después del primero, no volví con él. Ajá. Después del primero me pasé con la segunda, que ya era La de las redes Ajá, la de sociales. las redes sociales. Y ya después que pues, los dolores incrementaron más. Ya, solo para que se hagan una idea, yo sobrevivía con Enantium. Enantium, que es posoperatorio. O sea, es un analgésico posoperatorio. Sí. Qué Ajá. heavy. Entonces sí es. Y no era un Enantium que tú decías, te lo tomas uno en el periodo. Tenías que tomar cada ciertas Sí, horas. Varios. a veces cada ciertas horas y a veces uno al día. Así. Ajá. Pero con ella tuviste algún tratamiento No, o no solo era tuve- como toma Enantium. No, ella ni siquiera me dejó ningún tratamiento, ni me dejó analgésicos, ni nada. Pues yo llegué al Enantium porque primero el acetaminofén de 500 ya no hizo nada. Después el de 2 de 500 ya no hicieron nada. Después ya 3 de 500 no hacían nada. Y así fui Fuiste llegando como hasta que escalando. llegué al Enantium. Ok. O sea, tú solita prácticamente buscaste esta solución. Sí. Sí, solución parcial, porque el dolor Porque- ahí estaba. O sea, solo el Enantium como que Sí. lo bajaba. Ujú, ya. Ok. Wow, y qué presión también de medicalizarte a tu cuerpo, pues, por la falta de un diagnóstico certero que te permite identificar qué estaba pasando, ¿no?
Sí, porque pues, es estarle metiendo a tu cuerpo todos los días pastillas, estarle casi que forzando a tu hígado a estar en un constante proceso para poder absorber ese medicamento que estás tomando porque no, nada más te da una calidad de vida. No. Y la invisibilización del dolor. Eso me parece lo más pesado. Sí, Sí, que te echan la culpa. O sea, prácticamente es como son tus hormonas. Es intentando encontrar un espacio en tu cuerpo y es como, ¿no? ¿Ya cuántos años? sí, o que te digan, es que es normal que la menstruación duela. Y no es normal. Y O no es sea, normal. no lo es. O sea, creo que lo que sucede es que, a ver, el útero sí genera contracciones para sacar, como para que el endometrio se desprenda y eso pueda caer, que eso va, está bien pues, pero no es una cosa que tienes que tomar en Antium, o sea, no llega Te a ese incapacita. nivel, ajá, no te tiene que incapacitar. Ajá. Sí, no, es normal sentir como un calambrito pequeño. Ajá. Ajá, como un, ay. Pero ya estar todo el día con un dolor constante que no te deja hacer absolutamente nada, no te deja hacer ejercicio, no te deja a veces ni comer, a veces ni siquiera levantarte de la cama, eso sí es preocupante. Sí. Es una señal de alerta muy, muy fuerte. ¿Y qué diagnósticos te daban en esos momentos? O sea, o solo te decían continúe con su vida, así va a ser su menstruación hasta la muerte. Solo eso, continúa Eso. con su vida. Y después de esta ginecóloga, ¿cuánto tiempo duraste con ella? ¿O fue Fui una vez. Fui una vez y ya de ahí como pues, chao, vea no cómo volví a es? ir porque me dijo, te veo en un año cuando te toque tu chequeo. Y yo como de, ok. En un año. Sí, en un Es que año. normalmente es un año que, Es un que año. uno Sí, es debe una hacerse vez. un chequeo, Ajá. pero pues si no hay nada De alerta. fuera de lo común, pues, pero en tu caso, que te El hayan dejado dolor. un año, Sí, entonces al año pasen los siguiente datos de... se me olvidó. Se me olvidó ir y lo estuve posponiendo y posponiendo. Y ahí estuvieron diciéndome, anda al ginecólogo, tenés que ir. Pero era también ese miedo de que yo sabía que algo no estaba bien en mi cuerpo, pero era como el decir, ¿por qué no tiene que estar algo bien en mi cuerpo? ¿Por qué algo mal tiene que estar en mi cuerpo? Sí. Y ese miedo de que me digan, sí, tienes tales y tales cosas. Entonces también está como ese miedo de no querer enfrentar La lo que te realidad. está pasando. ¿No? Y también el miedo de que vas a ir y probablemente te vayan a decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces vas como por gusto, pues porque no te están dando una solución real. Exacto. Estás yendo para escuchar lo mismo. A la madre, es que qué encrucijada. O sea, por un lado, el gaslighteo del dolor, o en la otra puerta, navegar el sistema de salud guatemalteco. Sí. Que, wow, o sea, la verdad es que qué complicado. Sí. No, Público y privado. O sea, porque el privado, por mucho de que lo puedas pagar, no hay una calidez en el servicio donde te sientan y te explican. Ujú. no, y en ginecología es un poquito más fuerte porque la mayoría de ginecólogos se enfoca en tu fertilidad. Sí. Y ya después es como de, bueno, primero la fertilidad y después vemos lo que a ti te pasa. Pero vas a tener hijos, o sea, tienes que tener. Entonces era como de buscar un ginecólogo que yo sepa que no solo se dedica a traer niños a este mundo, sino a otros verte como diagnósticos. incubadora. Ajá, también es otro proceso de búsqueda y búsqueda y búsqueda de ver como quién se alinea a lo que realmente pues yo quiero, que no es ahorita no es un tema de fertilidad. Claro. Bueno, en su momento era sentirte mejor y que ya no te doliera tanto. Y Sí. dejar de tomar las pastillas para el Sí, dolor. completamente. Era un... Yo incluso con esta ginecóloga que me dio el diagnóstico fue un... A mí no me interesa el tema de la fertilidad. Yo quiero no tener dolor. O sea, si usted me dice no vas a tener hijos, yo es como, ok, pero no voy a tener dolor. Eso es lo que a mí me importa. Y la calidad de vida. Exacto. Ok. Y bueno, y después de esta ginecóloga que Taras, ya no fuiste a la siguiente cita, ¿fuiste con alguien más? No, después de eso ya no fui porque como les comento es un tema bastante desgastante de estar buscando, escuchar siempre que es tu cuerpo acomodándose, es normal Ajá. tener dolor y que lo escuchas en todos lados, o sea, te lo dicen todas las personas, con o sin vagina, con o sin vulva, te lo dicen es normal tener dolor. Entonces se vuelve un poquito desgastante y ya mejor dices, ay, mejor me tomo un Enantium y ya,
a seguir con la Has vida. estado sobreviviendo tantos años. Sí. Ay, ¿y cómo llegaste? Ajá. Qué denso. La verdad es que sí, qué denso. Siento que major takeaway de este episodio, no normalicen el dolor. No es normal, no es normal, no es normal, de verdad. ¿Y cómo llegaste a la persona que te dio el diagnóstico? Llegué porque, como les comentaba, el dolor ya era mucho. O sea, ya era un dolor que no me permitía en mi periodo salir de la cama, que me imposibilitaba, que yo decía, prefiero el dolor de rodilla, que hay un pequeño proceso con la rodilla. Sí, un golpecito que me llevó a una cirugía. Y yo decía, prefiero el dolor de rodilla que el dolor de la menstruación, porque es más soportable para mí. Oh my God. O Así sea, de imagínate, fuerte. Y eso sí, hay varoncitos that can relate. Porque todo el mundo ha tenido achaques de las rodillas y tiene más de 20. a ver, imagínense este dolor acá, pero por 3, 4, 5. Ay, no. Sí. Entonces fue como de, no, ya es mucho y tengo que afrontarlo. Y empecé a buscar, pero a buscar y a buscar y a buscar. Y sí fue un proceso bastante agotador porque era como de verle las redes sociales a las doctoras y decía yo, si solo hablan de fertilidad, es una red flag. Porque decía yo, no se están enfocando en otra cosa. Sí, Puede no te ser van que a sea ayudar. su enfoque principal Ajá. y descubren tal vez otros objetivos de salud que tal vez le interesa a la persona que quiere pues solventar, ¿verdad? Sí, entonces yo decía, ella solo habla de fertilidad, de la importancia de tener hijos y demás. No. Hasta que llegué con esta ginecóloga que pues ha tenido muchos foros sobre endometriosis, otros sobre el dolor y era como mucho énfasis al Día Mundial por la Endometriosis y todo eso. Entonces dije yo, ok, ella me da confianza. Yo ya había como investigado mis síntomas y casaban con los de la endometriosis, entonces yo dije que ella sí le sabe del tema. Entonces este puede ser como el inicio del camino, ¿no? Y así fue como llegué con la ginecóloga que ya me dio el diagnóstico. Wow. Pero me llama la atención mucho que otra vez tú llegas porque tú solita empezaste a investigar como con las medicinas, o sea, no fue como que alguien te dijera, Ale, tómate esto porque te va a ayudar, va a mejorar tu, no sé, el dolor, sino que Ale tenía como que tomar esa iniciativa y lo mismo pasa aquí, que de esa forma tú llegaste a ello. Sí, que bueno, tenía mi red de apoyo que sí me decían como de descansa, toma esto para el calor del vientre, toma estas pastillas, te hizo un tecito, pero pues no son profesionales en la salud, entonces tampoco era como que pudieran hacer más por mí de lo que iba a hacer un doctor. Y realmente tampoco recibiste apoyo de los profesionales de la salud. No, Porque tú, o sea, el camino que tú recorriste para llegar a la persona que te dio el diagnóstico fue como tuyo, pues. O sea, hay una metodología en antropología que se llama el camino del enfermo, que es como es todas las acciones que una persona realiza para tratarse una condición de salud. Y la verdad es que el sistema de salud va mucho más allá del seguro, del hospital, del centro de salud, etcétera. O sea, de la clínica va mucho más allá, pues, porque tú probaste los métodos, digamos, caseros, del té, de esto otro, pero al final lo que te dio el diagnóstico fue esta combinación de tu investigación y decidir ir con una persona que a ti te hizo sentido y te hizo sentir cómodo. sí, total. Fue un proceso de investigar causas, el motivo, por qué me estaba pasando, qué dolores tenía y empezar a indagar y indagar y indagar hasta que fue como de, no, si tengo esto, tengo que ir con el doctor. ¿Y cómo fue que llegaste tal vez a la conclusión tú misma a la hora de estar investigando que podría ser la endometriosis? ¿Cómo fue que lo descubriste? Fue por los síntomas. Ajá. Empecé a escuchar de la endometriosis porque no es un tema muy hablado. Entonces empecé a escuchar de la endometriosis y mucho dolor, ¿no? Lo principal era mucho dolor, flujo muy abundante, que casi solo salen coágulos, dolor al momento de ir al baño cuando estás en tu periodo, que eso era algo que me pasaba mucho. O sea, llegó el trauma de yo decir, no voy a ir al baño si estoy en mi periodo, porque no quiero pasar por ese dolor
tan desgarrador porque se siente como que todo se te está desgarrando por dentro. Entonces dije yo, ok, que necesito saber como qué está pasando. Y empecé como a indagar, a meter como en mi íntima amiga ChatGPT, a indagar como qué es esto y pues tanto lo que investigaba fuera de la IA como lo que investigaba adentro, todo era el diagnóstico de endometriosis. Todo te apuntaba como Ajá. a ese diagnóstico. Exacto, entonces dije, oh no, bueno, ahora sí ya tengo que ir, ¿verdad? Ya voy, sí me dicen como de, no, el dolor es normal, ya tengo yo como para debatir de, mira, y no puede ser esto porque tengo estos y estos y estos síntomas que encasan con esta y esta y esta enfermedad. Entonces ya tenía yo como una forma de defenderme ante el nuevo de, es parte de Ante el ser gaslight. mujeres. Ajá. Ah, sí. Fatal, no gaslighten. Wow. Ok. Y entonces esta nueva doctora te da tu diagnóstico, ¿no? ¿Y Sí. qué procede luego de eso? ¿Qué te diagnosticó inicialmente? Inicialmente me diagnosticó endometriosis. Me hicieron un ultrasonido pélvico y uno vaginal y ahí salió un quiste, ¿no? Entonces un quiste que se miraba completamente negro. Nosa. Wow. Entonces me dijo, este es un quiste de sangre. Esto es alerta de endometriosis. Y me dijo, y tienes todos los síntomas, entonces hay que hacerte una laparoscopía. Wow. Y yo como de, ¿no se puede no hacer? No podemos saltarnos de esa. Y me dijo, mira, te puedo dar el tratamiento, pero no estoy segura en qué fase está la endometriosis, porque hay 4 fases. Entonces me dijo, y no sabemos si el tratamiento va a funcionar porque no sé en dónde están alojados los quistes de endometriosis. Entonces yo dije, bueno, hagamos la laparoscopía, ya por lo menos voy viendo una luz al final del camino, que alguien sí toma en serio mis síntomas. Entonces me hago la laparoscopía y en la laparoscopía sale que no tengo endometriosis. ¡Qué bueno! Vamos a hacer solo un paréntesis, porque la endometriosis, yo no sé si ya está en el CIE 10. ¿Sí está? No, yo tampoco sé. Ajá, yo no estoy segura, yo creo que no está. El CIE 10 es un catálogo de enfermedades que se utiliza de referencia y eso es importante porque cuando ya tienen un diagnóstico, eso ya te permite como identificar alertas, identificar una cuestión más clínica. Sí. Entonces, y sé que la endometriosis es como bastante emergente. Sí, Entonces todavía. todavía estamos en pañales en cuestiones de diagnósticos, de entenderla, tratarla. Es que la ciencia prefirió a los hombres calvos. Así que a nosotras. Total, los anticonceptivos de varón. Sí. Sí. Silencio incómodo. Pero entonces, wow, qué bueno. Llegamos a la parte donde descubriste que no tenés endometriosis, ¿no? Sí. Ujú. Y pues ya llega la doctora y me dice, mira, ya en la cirugía salió, porque la laparoscopía al final es una cirugía menor, pero no deja de serlo. Claro. Y me dice, no tienes endometriosis, no hay ningún síntoma de endometriosis, lo que tenías era un quiste por ovulación que no se reabsorbió. Y el cuerpo lo fue como encapsulando en grasa y eso te estaba provocando el dolor y todos los otros síntomas. Y algo que me dijo fue, este quiste iba a seguir creciendo. Si no lo quitábamos, le podía dar vuelta al ovario. Uy, Entonces fue en el momento ideal. todo eso Y estaba yo como, pasando en tu ok. cuerpo. Sí, fue como de, mira, si no lo quitábamos, porque yo al final fue como de, "Ay, entonces no era tan necesaria la laparoscopía". Entonces sí me lo hubiera saltado. Y me dice, no, es que si el quiste hubiera seguido creciendo, le hubiera dado vuelta al ovario y ahí sí, es una operación de emergencia y hay que quitarte el ovario y ya empieza un proceso muy fuerte. Okay. Y yo como, ok, entonces sí era algo necesario. O sea, el cuerpo realmente no me estaba hablando, sino me estaba gritando de ayuda. ayúdame, necesito, o sea, Sacar esto de ajá, mí. sí. Sí. Algo que se me olvidó mencionar. Fui una vez a emergencias por un dolor muy fuerte. Tenía como 19 años. Me hicieron pruebas para ver si no era un embarazo ectópico. Ok. Antes que decir, ok, el dolor es siempre, entonces, no, prefirieron irse por la parte bebé. de... La fertilidad. La Ajá, de la reproducción. fertilidad otra vez. Ajá, Sí. Wow. sí. Bueno. Qué heavy. Qué heavy, sí. ¿Tú querías preguntar algo? No, y cómo, o sea, ¿cómo fue tu reacción realmente al saber que no era endometriosis? Porque me imagino que una parte es de alivio, pues como, sí, no es eso, pero no te llegaste a sentir como
otro diagnóstico erróneo, o sea, fue un camino tan fuerte y otro, y encima, Pues la verdad es que no, porque en este dije, ok, sí fue un diagnóstico erróneo, pero fue el diagnóstico que me llevó al diagnóstico correcto. Entonces fue como de, ok, fue parte del camino y no fue el que no escucharan a mi cuerpo y no me escucharan a mí decir el dolor. Entonces no lo veo como un diagnóstico erróneo porque los síntomas son exactamente los mismos. Los síntomas son iguales. Entonces para mí fue un alivio. Para mí fue decir, ok, por fin ya vi la luz al final del camino de qué es lo que tenía. Es que totalmente que sí necesitamos muchísima más investigación, pues, o sea, pienso como en otras condiciones de salud, como en muchos síntomas respiratorios, muchas enfermedades transmitidas por alimentos, donde te da fiebre al principio. O sea, son febriles, ¿verdad? O sea, son la fiebre como un síntoma, el dolor como un síntoma, no como una condición normal de la menstruación, ¿no? Que eso es algo que hay que ya, o sea, ya, 2026, ya, hay que soltar, pues ya, soporten, o sea, no nos duele, no está bien, no está bien, no tienen que soportar el dolor en la menstruación. Y bueno, ¿cómo te sentís hoy acerca de tu menstruación? O sea, ¿ya has menstruado después de la operación? Sí, ya tuve 2 menstruaciones después de la operación y sin dolor. Sin dolor. De hecho, estaba comentando con Dani y contigo también que la primera menstruación yo ni me di cuenta. Así. O sea, Eso es lo normal. no hubieron dolores, no hubieron nada. O sea, yo fui Y eso sí es normal. Sí, yo fui Ajá, al sí, sanitario y vi que ya estaba manchada y fue como ¿pero qué de, pasó? ¿qué acabó el dolor. pasó? Ya te entiendo, mamá. Ya te entiendo, mamá. Ahora sí. Sí, yo dije como de, oh, por Dios, así se siente. No hay nada que te avise antes que ya va a venir, no hay dolor, no hay molestias, nada. Entonces sí, fue un cambio brutal, pero fue un cambio que ahora me está haciendo conectar con mi menstruación. Porque llegó un punto que yo odiaba menstruar. O sea, yo ¿y cómo odiaba no? con todas mis fuerzas menstruar y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de esto? O sea, por qué me pasa? Ahora ya estoy volviendo a conectar con mi menstruación y diciendo es parte del proceso, es normal, es biológico y es lo que tiene que pasar. Ay, Sí. qué bonito. Me encanta. Ahora, Ale, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando el flujo está presente? Y Alejandra, sin dolor. Sí, sin dolor. No se siente. Me encanta, me sentimos. encanta. Me siento, sí hay un poquito de dolor, pero, o sea, de pasar 27 días del mes con dolor a pasar 2, es como, para mí no es nada. Ajá, y 2 que no tenés que tomar Enantium. No, 2 que con un té sobrevivo. Sí, un Sí. dolorcito Sí, normal, un dolorcito. cólico. Sí, el cansancio, porque es real que a las mujeres nos da mucho sueño cuando estamos en el periodo, es real. Entonces, eso sí, eso permanece, pero fuera de eso, ya, todo está volviendo a lo que tenía que ser. Wow. Excelente. Empezamos bien Qué el alegre. 2026, entonces, porque Sí. sí, claro. Sí, el porque año las 2 menstruaciones, ajá. fue enero. Sí, ¿Y seguís siendo regular? Sí, En solo había notado, bueno, he notado que antes mi periodo era cada 30 días, ahora es cada 27, pero fue lo único que varió. cabal. Está bien. Ay, me Todo bien. encanta, qué bonita historia. Ay. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando. No sé si Lila o Yasmin quieren hacerle alguna última pregunta a Ale para ir cerrando nuestro episodio de hoy. Ay. Bueno, yo más que pregunta, tal vez no tanto pregunta, sino como agradecerte que pues compartas estas experiencias porque creo que es importante ver que a todos nos viene diferente, ¿verdad? La menstruación, en tu caso ya recorriste un gran camino y que al fin alcanzaste como ya la plenitud y la paz. Y pues qué bonito que ya te lograste reconectar y pues quizás esto que tú nos estás compartiendo siento que va a ayudar a tal vez a otras chavitas que están quizás transitando en ese camino. Y pues también como motivar a los profesionales de salud que no invisibilicen los síntomas o las, digamos, sentimientos de las personas, porque a veces se dice mucho como que estás exagerando
pero yo creo que la empatía a veces se pierde un poco y sobre todo más con los gines. No es personal ni nada, pero sí el sistema de salud tiende a ser un poco abrumador, entiendo también para los profesionales, pero sí en tu caso, pues qué bueno y pues más que todo, qué genial que lograste encontrar tu camino a pues ahora estar bien. Ay, gracias. me encanta. Yasmincita, no sé si quisieras agregar. Sí, la verdad que siempre agradeciendo tu historia, la verdad que desde que te conocimos el año pasado en este taller de voluntarias, conectamos bastante. O sea, creo que el concepto de endometriosis todavía es muy nuevo y aquí en Guatemala hemos conocido que hay grupos, ¿verdad? Hay un grupo de personas que tuvieron este diagnóstico y ponieron en la mesa de que puede ser, en este caso no fue, pero que el dolor está diciendo algo, está gritando tu cuerpo y que es necesario poder ir a verse, poder buscar. Si no les gusta un ginecólogo, no dejen de ir, busquen a otro y busquen a otro. Ahí hasta que una ginecóloga. Entonces eso, más que todo, te agradecemos por tu historia y por estar acá. No, Ay, sí, a muchas ustedes, gracias. Ay, muchas gracias, Ale, de verdad, por venir. Gracias. Yo solo quiero pues darle las gracias a ustedes porque sí es algo muy importante hablar de menstruación y en Guatemala no se habla de menstruación. Y a Guatemala menstruante porque en ese primer voluntariado que tú mencionabas fue como el impulsito que necesitaba para decir, ok, voy a ir al ginecólogo. Ese fue, o sea, ustedes fueron como... Sí. Mi luz. Sí. Gracias. Yo fue como de, ok, hay chicas que hablan de menstruación, que conocen más el camino y que están ahí para apoyarme en este proceso. Entonces, estoy lista para ir. ¡Vayan a la ginecóloga! Me encanta. Qué genial. Ay, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por compartir tu historia, por estar aquí con nosotras y muchas gracias a todas las personas, menstruantes y no menstruantes, que vieron este capítulo. Muy bien, adiós. Toma Bye.